James, después de 40 años juntos, necesito decirte algo que he guardado durante todo este tiempo. La voz de mi esposa Margaret resonó en el elegante salón del Willowbrook Country Club, donde celebrábamos nuestras bodas de rubí ante 150 invitados. Yo estaba de pie a su lado, en el pequeño escenario decorado con rosas rojas y tela dorada, sosteniendo el micrófono que acababa de entregar después de mi discurso sobre los cimientos de un matrimonio duradero. No se me escapaba la ironía. Las lámparas de araña de cristal bañaban la sala con una luz dorada que se reflejaba en las copas de champán Dom Perignon que yo mismo había elegido para la ocasión. Las mesas redondas, cubiertas con manteles de lino blanco impecable, estaban repletas de nuestros amigos más cercanos, compañeros de trabajo y familiares. Personas que nos conocían desde hacía décadas. Margaret se ajustó su vestido azul marino, del mismo tono que llevaba en nuestra primera cita, un detalle que mencioné en mi discurso momentos antes. Ella sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Algo que yo reconocía, pero que los demás interpretaron como nerviosismo. No te he amado ni un solo día en estos 40 años. Solo ha sido conveniente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Oí el ruido de las copas al ser colocadas bruscamente sobre las mesas, el crujir de las sillas mientras la gente se inclinaba hacia adelante, los murmullos ahogados de conmoción que recorrían la multitud como olas rompiendo en la playa. Me llamo James Carter, tengo 65 años, soy propietario de 3 concesionarios de coches de lujo en la zona de Nashville y acabo de ser humillado públicamente por la mujer con la que he compartido 4 décadas de mi vida. Pero mientras ella me miraba con esa sonrisa cruel, la misma que había aprendido a reconocer a lo largo de los años cuando conseguía lo que quería, mantuve mi rostro completamente impasible. Porque Margaret no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Nuestra hija Sarah, de 32 años, estaba sentada en la primera fila junto a su marido, con la mano cubriéndose la boca en estado de shock. Nuestro hijo Daniel, de 35 años, se había levantado parcialmente de la silla, con los puños cerrados, claramente dividido entre defender a su madre o a su padre. La hermana de Margaret, Eleanor, había dejado caer su copa de champán, y el líquido dorado se derramaba sobre el mantel blanco como una mancha de vergüenza. Reconocí otras caras entre la multitud, mi socio Robert, que me ayudó a construir el imperio de concesionarios, mi secretaria Patricia, que lleva 15 años trabajando conmigo, el alcalde de la ciudad, con quien jugamos al golf todos los domingos, el pastor Matthews, que nos casó hace 4 décadas. Todos esperaban mi reacción. Conveniente, repetí con calma, asintiendo como si estuviera procesando una información nueva, probando el peso de la palabra en la lengua. Interesante elección de palabras, Margaret. Ella parpadeó, claramente esperando lágrimas, ira, desesperación, o al menos, el colapso público que sería el punto culminante de décadas de humillaciones sutiles que solo yo percibía. Momentos en los que me corregía delante de los amigos, cuando cuestionaba mis decisiones profesionales en cenas sociales, cuando hacía comentarios aparentemente inocentes que minaban mi confianza. En cambio, solo encontró una tranquilidad que la hizo fruncir el ceño. Una calma que nunca había visto antes en nuestros 40 años juntos. No tienes nada que decir, insistió Margaret, con su voz traicionando un atisbo de incertidumbre por primera vez. Había algo en mi reacción, o en mi falta de reacción, que no seguía el guión que ella había planeado. Entonces sonreí, no con una sonrisa herida o amargada, sino con algo que ella nunca había visto antes. Algo que la hizo dar un paso atrás, entrecerrando ligeramente los ojos como si intentara descifrar un rompecabezas. En realidad, Margaret, tengo mucho que decir. Pero primero... Hice una pausa, mis ojos recorriendo la multitud de rostros expectantes, cada uno de ellos alguien que conocía nuestra historia, nuestra familia, nuestra supuesta felicidad conyugal. Tengo que darte las gracias por haber elegido hoy para esta revelación. Porque no podría haber sido más perfecto. Cogí el sobre con membrete que había traído conmigo, el mismo que ella me había visto llevar durante todo el evento, pensando que solo eran unas palabras cariñosas que pensaba compartir después de la cena. Ella incluso lo había comentado antes. Siempre tan romántico, James. Verano. Margaret acaba de facilitarme mucho algo que llevaba planeando exactamente 6 meses. La sangre se le fue de la cara. La gente de la primera fila pudo ver cómo le temblaban ligeramente las manos mientras agarraba el micrófono. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de conveniencia, querida. Y de cómo algunas personas confunden ser inteligente con ser intocable. Confunden la manipulación con la inteligencia. Margaret intentó recuperar el micrófono, pero yo lo mantuve firme. Durante 40 años ella había orquestado nuestra vida,
controlado narrativas, manipulado situaciones para su beneficio. Hoy, por fin, era mi turno de dirigir la historia. James, detén esto ahora mismo, susurró con dureza, pero su voz fue captada por el micrófono y resonó en el silencioso salón. ¿Qué paré? Me reí, un sonido que resonó en las elegantes paredes del club. Margaret, querida, apenas hemos empezado. Y nuestros invitados merecen saber toda la verdad sobre estos 40 años convenientes. Si os está gustando esta historia llena de giros y queréis descubrir exactamente lo que James estaba planeando hace 6 meses, no olvidéis suscribiros al canal. Porque Margaret no tenía ni idea de que su conveniente marido había descubierto todos sus sucios secretos. Y lo que él estaba a punto de revelar cambiaría no solo sus vidas, sino las de varias personas en ese salón. Personas que, al igual que él, habían sido piezas en el tablero de ajedrez de Margaret durante demasiados años. El sobre que tenía en sus manos contenía más que palabras cariñosas. Contenía pruebas que convertirían esa fiesta de cumpleaños en la noche en la que finalmente se ajustarían varias cuentas. Margaret me agarró de la camisa, clavando sus dedos con las uñas perfectamente cuidadas en la tela. James, no puedes hablar en serio, susurró con urgencia, pero el micrófono captó cada palabra. 40 años de matrimonio y crees que puedes chantajearme delante de toda esta gente. La miré de verdad, por primera vez en décadas. Margaret, a sus 63 años, seguía siendo una mujer atractiva, con su cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable y un conjunto que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de las personas en la sala. Siempre había sido vanidosa, siempre había necesitado ser el centro de atención. ¿Chantaje? Repetí, genuinamente curioso. Margaret, querida, acabas de decirme públicamente que nunca me has querido. ¿Cómo podría eso ser chantaje? La verdad era que Margaret siempre había sido así. Calculadora, manipuladora, cruel cuando era necesario. Simplemente había pasado 40 años fingiendo no verlo. Recuerdo la primera vez que realmente me di cuenta de quién era ella. Fue hace 15 años, en el funeral de mi madre. Margaret había elegido ese momento, mientras yo llevaba el ataúd, para susurrarme al oído que la funeraria estaba cobrando demasiado y que yo estaba siendo manipulado emocionalmente por los precios. Mi madre aún no había sido bajada al suelo cuando ella empezó a calcular cuánto dinero ahorraríamos con la venta de la casa. Siempre ha sido muy sensible, James, solía decirme cuando cuestionaba sus decisiones. Déjame a mí ocuparme de las cosas prácticas. Práctico significaba controlar completamente nuestras finanzas. Práctico significaba elegir nuestras amistades en función de lo que ella podía sacar de cada relación. Práctico significaba aislarme gradualmente de cualquier persona que pudiera cuestionar sus decisiones. Como mi hermano Michael, a quien Margaret apartó sistemáticamente de la familia después de que él sugiriera que yo debería tener mi propia cuenta bancaria. Michael siempre ha estado celoso de nuestro éxito, explicó ella en ese momento. Él quiere vernos fracasar. Michael, que murió de cáncer hace 3 años, solo, porque Margaret me convenció de que solo estaba buscando atención con su enfermedad. O como mi mejor amiga de la infancia, Sandra, a quien Margaret eliminó de nuestra vida social después de que Sandra mencionara que yo parecía diferente desde la boda. Ella claramente siente algo por ti, James. Es incómodo. Sandra, que se mudó a otro estado y con la que nunca volví a tener contacto. Durante 40 años, Margaret orquestó una campaña sistemática para aislarme, controlarme, menospreciarme. Pequeñas humillaciones diarias que ella hacía parecer cuidados. Críticas constantes disfrazadas de ayuda. James no sabe mucho de vinos, decía ella en las cenas. Dejadme a mí elegir. Él es muy malo con las direcciones. Mejor conduzco yo. James no es muy conversador. Prefiere escuchar. Década tras década, me pintó como el marido incompetente que dependía totalmente de ella. Y yo, queriendo paz en mi matrimonio, lo dejé pasar. Hasta que descubrí la verdad sobre el dinero. Margaret, le dije con calma, aún sosteniendo el micrófono, has mencionado la conveniencia. ¿Qué tal si le explicas a nuestros invitados lo que realmente pasó con la herencia de mi padre? Su rostro palideció al instante. James, no te atrevas. Mi padre dejó $2,3 millones cuando murió hace 20 años. Continué, con mi voz resonando en el salón silencioso. Margaret me dijo que era mejor que ella se ocupara de ese dinero, que lo invirtiera adecuadamente, que yo no tenía cabeza para esas cosas.
Oí algunos murmullos entre el público. Nuestro contable, Gerald, estaba sentado en la tercera mesa, con una expresión de repentino interés en el rostro. Durante 2 décadas, ella me dio pequeñas cantidades cuando se las pedía, siempre con explicaciones sobre el market timing y la diversificación de la cartera. Siempre haciéndome sentir tonto por no entender las complejidades de las inversiones. Margaret intentó coger el micrófono de nuevo, pero yo me aparté suavemente. Imagine mi sorpresa, continué, cuando hace 6 meses descubrí que ese dinero nunca se había invertido. Se había transferido a cuentas a nombre de ella. Cuentas que utilizaba para financiar no solo sus compras personales, sino también. Hice una pausa dramática. Los costosos regalos que le hacía regularmente a su entrenador personal, Marcus. El salón estalló en murmullos de conmoción. Vi a Eleanor cubrirse el rostro con las manos. Sara se levantó bruscamente de la mesa, con la mirada fija en mí y en su madre. Marcus, de 28 años, musculoso y con un encanto artificial, estaba sentado en la mesa de los amigos íntimos de Margaret. Él se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas durante los últimos 2 años, siempre presente en los eventos familiares, siempre recibiendo generosas propinas de mi esposa por sus excelentes servicios de entrenamiento. James, estás delirando, gritó Margaret, pero su voz temblaba. Marcus es solo mi entrenador personal. Entrenador personal que conduce un BMW nuevo, respondí. Entrenador personal que ha viajado 3 veces a París este año. Entrenador personal que lleva un Rolex que reconozco porque era de mi padre. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus, que se había levantado de la mesa y caminaba discretamente hacia la salida. Siéntate, Marcus, resonó mi voz en el salón. La conversación no ha hecho más que empezar. Él se detuvo, encogiendo ligeramente los hombros antes de volverse. El Rolex de mi padre brillaba en su muñeca. Verás, continué, conveniencia es una palabra interesante, porque durante 40 años, pensé que estaba siendo un marido conveniente para Margaret. Trabajando, pagando las facturas, siendo predecible. Mis ojos se encontraron con los de ella y, por primera vez, vi verdadero miedo. Pero descubrí que yo era conveniente de una manera muy diferente. Conveniente como fuente de financiación. Conveniente como fachada respetable. Conveniente como el idiota que pagaba por sus aventuras. Margaret había pasado 4 décadas tratándome como un cajero automático emocional, presente cuando necesitaba algo, ignorado cuando no lo necesitaba. Y durante todo ese tiempo, me hizo creer que yo era el afortunado por tener a alguien como ella. Pero mientras ella había orquestado cuidadosamente mi humillación pública hoy, no tenía ni idea de que yo había descubierto no solo lo de Marcus y el dinero. Había descubierto lo de todos los demás. «Estás mintiendo», gritó Margaret, su compostura finalmente resquebrajándose como cristal bajo presión. «James siempre ha sido celoso, paranoico. No puede aceptar que tenga amigos». Se volvió hacia el público, con las manos temblando visiblemente. «Me conocéis desde hace décadas. Sería incapaz de robar $2,3 millones a tu propio marido», la interrumpí con calma. «Margaret, querida, acabas de admitir públicamente que nunca me has querido. ¿Por qué te cuesta tanto creer que también te robaría a mí?» Vi a nuestro hijo Daniel levantarse de la mesa, con el rostro convertido en una máscara de confusión y rabia. «Papá, ¿de qué estás hablando? Mamá se ha encargado de nuestras finanzas toda la vida». «Exacto, Daniel», respondí, con la voz cargada del peso de décadas de decepción. «Ella lo ha hecho tan bien que ha convertido 2,3 millones en cero, mientras que su novio de 28 años vive como un millonario». Sara había empezado a llorar en silencio, con los hombros temblando. Eleanor permanecía con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Pero fue la reacción de Marcus la que más me interesó. Se había sentado de nuevo, pero estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono móvil. «¿A quién llamas, Marcus?», pregunté en voz alta para que todos pudieran oírme. «¿A tu mujer?» «Ah, sí, chicos, se me olvidaba mencionar ese detalle. Marcus no solo es el entrenador personal de mi mujer, también está casado». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. La esposa de Marcus, Jennifer, una enfermera que trabajaba turnos dobles para mantener a sus 2 hijos pequeños, estaba sentada 3 mesas más atrás. Su rostro se había puesto completamente pálido. Margaret intentó una última carta. «James está sufriendo un colapso nervioso», anunció ella a la audiencia.
Ha estado bebiendo mucho últimamente, tomando medicamentos para la ansiedad. No pueden creer. Margaret, la interrumpí suavemente, sacando del sobre no documentos financieros, sino fotografías. ¿Recuerdas aquel fin de semana en el que dijiste que te ibas al spa con Eleanor? Eleanor hizo un sonido ahogado. Ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. O aquel congreso de jardinería en Atlanta. O las clases de cocina en Miami. Esparcí algunas fotos por la mesa cercana al escenario. No eran explícitas, no soy tan vengativo, pero mostraban claramente a Margaret y Marcus en situaciones íntimas, cenas románticas, paseos de la mano, entrando y saliendo de hoteles. 3 años, continué. 3 años de mentiras, 3 años haciéndome sentir loco cuando te preguntaba por los gastos, 3 años de congresos y clases que costaban miles de dólares cada uno. Fue entonces cuando Daniel estalló. Mamá, ¿es eso cierto? Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Margaret abrió y cerró la boca varias veces antes de susurrar. Daniel, ¿puedo explicarlo? No, dijo él, alejándose de ella. No, no puedes. Porque no hay explicación para esto. Sara se levantó bruscamente, cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a Margaret, se detuvo lo justo para susurrar algo que el micrófono no captó, pero que hizo que Margaret retrocediera como si le hubieran dado una bofetada. Sara, espera, gritó Margaret, pero nuestra hija ya había desaparecido por la puerta principal. Fue en ese momento, al ver a Margaret finalmente empezar a afrontar las consecuencias de sus actos, al ver el dolor en los rostros de nuestros hijos, al ver a Jennifer enfrentarse a Marcus 3 mesas más atrás, cuando sentí algo que no había experimentado en años. Claridad total. Durante 40 años, Margaret había orquestado nuestra vida como una obra de teatro en la que ella era la directora, la guionista y la protagonista. Ella decidía cuándo debía hablar, cuándo debía callarme, cómo debía sentirme ante situaciones que ella misma creaba. Cuando mi hermano Michael murió solo, fue Margaret quien, amablemente sugirió, que yo no debía sentirme culpable. Cuando la empresa estuvo a punto de quebrar durante la crisis de 2008, fue ella quien, sabia, aconsejó que vendiera mi parte a los socios por una fracción de su valor real, dinero que, ahora me doy cuenta, probablemente ayudó a financiar sus escapadas. ¿Quieres saber la verdad sobre la conveniencia, Margaret?, le pregunté, con mi voz resonando en el salón ahora semivacío. Muchos invitados se habían marchado durante la confrontación, pero los que se quedaron estaban completamente hipnotizados. La verdad es que no solo ha sido conveniente para mí. Ha sido esencial para un plan que he estado desarrollando no durante meses, sino durante años. Su rostro se contorsionó en señal de confusión. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de paciencia, Margaret. De esperar el momento adecuado. De dejar que alguien se ahorque con su propia soga. Saqué del sobre un segundo juego de documentos. Verán, mientras Margaret creía que estaba siendo inteligente al ocultar nuestros activos, no se dio cuenta de que yo estaba documentando cada movimiento, cada transferencia, cada retirada, cada misteriosa inversión. La expresión de su rostro pasó de la confusión a algo parecido al terror. Y lo más interesante, continué, sintiendo por primera vez en décadas el placer de controlar una situación, es que Margaret no solo me robó a mí, ella también les robó a ustedes. Señalé a algunos de los invitados que aún permanecían allí. Señor Henderson, ¿recuerda esa inversión inmobiliaria que Margaret le propuso hace 2 años? Y señora Patterson, ese fondo de educación para su nieta. Vi cómo el reconocimiento se extendía por los rostros. Margaret había utilizado su respetable reputación para convencer a amigos y vecinos de que invirtieran en planes que nunca existieron. No, susurró Margaret, comprendiendo por fin la magnitud de lo que estaba sucediendo. James, no puedes. Puedo y lo haré, respondí. Porque esta noche no se trata solo de nuestro matrimonio, Margaret. Se trata de justicia. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que Margaret había dejado de temblar. Sus ojos se entrecerraron y reconocí esa expresión. Era la misma que ponía cuando planeaba algo particularmente cruel. Y fue entonces cuando dijo algo que cambió por completo el rumbo de la noche. ¿Quieres hablar de robo, James? Margaret se enderezó, y reconocí esa postura. Era la misma que adoptaba cuando estaba a punto de asestar un golpe fatal. ¿Qué tal si les contamos a todos lo que realmente hiciste con el dinero de la empresa hace 10 años? Sentí como se me helaba la sangre en las venas.
Se refería al préstamo de emergencia que pedí cuando la empresa estuvo a punto de quebrar durante la crisis financiera. Dinero que acabé devolviendo con intereses, pero que durante unos meses quedó registrado como irregularidad en los libros. O de esa inversión en Las Vegas de la que nunca me hablaste, continuó ella, con voz cada vez más fuerte. $200,000 perdidos en una noche porque pensaste que podías duplicar nuestro dinero jugando al póker. Se oyeron murmullos de sorpresa en la sala. Vi algunas caras volverse hacia mí con expresiones de decepción. Margaret había guardado esa información como munición durante una década, esperando el momento adecuado para usarla. James siempre ha sido un jugador, anunció a la audiencia. No solo con las cartas, sino con nuestras vidas. ¿Creen que le robé? Estaba protegiendo a nuestra familia de sus decisiones irresponsables. Por un momento, sentí que el control de la situación se me escapaba de las manos. Margaret había convertido mis errores del pasado en justificaciones para sus traiciones. Era genial, de una forma cruel y calculadora. Pero mientras ella hablaba, recordé una conversación que había tenido 6 meses atrás con mi investigador privado, el detective Morrison. S.R. Carter, me había dicho él, su esposa es muy inteligente. Ella sabe exactamente cómo manipular las situaciones para parecer la víctima. Pero las personas inteligentes cometen errores por exceso de confianza. Morrison tenía razón. Margaret acababa de cometer el error que yo había estado esperando durante meses. Margaret, le dije con calma, gracias por mencionar Las Vegas. Ella parpadeó, confundida por mi tranquila reacción. Porque eso me da la oportunidad perfecta para explicarles a todos por qué realmente fui a Las Vegas esa noche. Saqué mi celular del bolsillo. ¿Y por qué grabé nuestra conversación cuando me convenciste de ir? Su rostro palideció al instante. Reproduje el audio. La voz de Margaret resonó en la sala. James, he oído que hay una partida privada esta noche en Las Vegas. Apuestas altas, gente importante. Si ganaras, podríamos resolver todos nuestros problemas financieros de una vez. Mi voz respondía, Margaret, eso es una locura. No soy un jugador profesional. Pero eres inteligente. Y con 200,000, podrías convertir eso en 2 millones. Imagina lo que podríamos hacer con ese dinero. Detuve la grabación. El silencio en la sala era absoluto. Margaret me convenció para que hiciera ese viaje. Expliqué. Ella investigó el juego, organizó los contactos, incluso reservó mi vuelo. Y cuando perdí el dinero, tal y como ella esperaba, tuvo una cosa más que usar contra mí. Margaret intentó interrumpirme, pero continué, porque, verán, Margaret no quería que ganara. Ella quería que perdiera. Quería más munición para controlarme, más razones para hacerme sentir culpable y dependiente de ella. Fue entonces cuando Daniel se levantó de nuevo, con el rostro contorsionado por la ira. Mamá, ¿es eso cierto? Manipulaste a papá para que perdiera $200,000. Margaret abrió y cerró la boca varias veces, sin poder formular una respuesta. Hay más. Continué. Margaret, ¿quieres explicarle a Daniel por qué le sugeriste que invirtiera los ahorros de su universidad en ese fondo garantizado que desapareció misteriosamente? Daniel se puso lívido. ¿Qué? ¿O por qué convenciste a Sara de que rechazara esa beca para Stanford, diciéndole que estaría demasiado lejos de la familia? Sara había regresado durante nuestra discusión y estaba de pie en la puerta. Al oír eso, ella hizo un sonido ahogado. ¿Qué has hecho, mamá?, gritó Sara, caminando rápidamente hacia nosotros. Durante 40 años, Margaret había orquestado nuestras vidas como una maestra manipuladora. Cada decisión importante pasaba por ella. Cada oportunidad perdida tenía sus huellas. Cada fracaso financiero había sido, de alguna manera, influenciado por sus sabios consejos. Margaret no es solo una esposa infiel, anuncié a la audiencia. Ella es una manipuladora sistemática que ha pasado 4 décadas saboteando a su propia familia. Saqué otro sobre de mi chaqueta. El detective Morrison pasó 6 meses investigando no solo a Margaret, sino los patrones de todas nuestras decisiones financieras de los últimos 20 años. Margaret intentó huir, pero Daniel la sujetó por el brazo. No irás a ninguna parte hasta que expliques todo esto. James, detente, por favor, suplicó ella, con lágrimas finalmente cayendo por su rostro. Pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. ¿Parar? Me reí con amargura. Margaret, durante 40 años has orquestado una campaña sistemática para destruirme emocional,
financiera y psicológicamente. Has aislado a nuestros hijos de oportunidades, les has robado su herencia y has convertido a nuestra familia en tu experimento personal de control. Le mostré el informe del detective Morrison. Todo está documentado aquí. Cada cuenta bancaria secreta, cada transferencia no autorizada, cada mentira que le has contado a los bancos, a los contables e incluso a nuestros propios hijos. Eleanor se levantó de la mesa, con las piernas temblorosas. Maggie, dime que no es verdad. Dime que no has hecho todo eso. Margaret miró a su hermana, luego a sus hijos y finalmente a mí. Y por primera vez en 40 años, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos: derrota total. Yo hice lo que creí que era mejor para nuestra familia, susurró ella. Mejor para ti, la corregí. Siempre se trató de lo que era mejor para Margaret. El investigador privado me había ayudado a comprender que Margaret no solo era manipuladora, sino que era una narcisista patológica que veía a nuestra familia como extensiones de sí misma, piezas en un juego en el que solo ella conocía las reglas. Si estás siguiendo esta increíble historia de revelaciones familiares y quieres ver cómo termina todo, no olvides suscribirte al canal. Porque Margaret aún no se había dado cuenta de que había guardado la revelación más devastadora para el final. La noche estaba lejos de terminar, y lo que estaba a punto de revelar no solo destruiría lo que quedaba de su fachada, sino que cambiaría para siempre la forma en que nuestros hijos verían a la madre que creían conocer. Había un último secreto, el más oscuro de todos, y por fin había llegado el momento de sacarlo a la luz. No he hecho nada malo, gritó Margaret, tratando de soltarse del brazo de Daniel. No entendéis lo que he sacrificado por esta familia. En ese momento, el detective Morrison entró en el salón, acompañado por 2 agentes federales. Sus pasos resonaron en el mármol pulido, el sonido cortando los murmullos nerviosos de los invitados restantes. S.R.A. Carter, dijo él con calma, su voz cargada con la autoridad de décadas en la fuerza policial. Necesito hablar con usted sobre algunas transferencias internacionales no reportadas. El rostro de Margaret se puso gris como el cemento. Ella me miró con una expresión de puro pánico, sus ojos moviéndose frenéticamente como los de un animal acorralado. James, ¿qué has hecho? Hice lo que debería haber hecho hace años, respondí, mi voz resonando en la acústica perfecta del salón. Protegí a nuestra familia. Morrison se acercó al escenario, sus zapatos de cuero haciendo un sonido rítmico contra el suelo. Él me susurró algo al oído sobre las órdenes de registro que se habían ejecutado en nuestra casa esa mañana. Asentí y me volví hacia Margaret. Margaret, ¿quieres saber sobre conveniencia? Voy a contarles una historia interesante a nuestros invitados. Mi voz resonó por el salón, ahora con solo unas 30 personas, las que realmente importaban, las que necesitaban escuchar la verdad. Gerald, nuestro contador durante 15 años, se había acercado al escenario, con una mezcla de curiosidad profesional y horror personal en su rostro. Hace 2 años, Margaret me convenció de que firmara unos documentos para una reestructuración fiscal. Me dijo que nuestro contable lo había sugerido, que sería mejor para los impuestos, que las personas inteligentes como nosotros debíamos aprovechar esas oportunidades legales. Gerald se levantó de la mesa y se ajustó las gafas. S.R. Carter, yo nunca sugerí ninguna reestructuración fiscal. Ni siquiera sabía que lo estaban considerando. Exacto, Gerald. Porque Margaret falsificó tu firma en los documentos. Y utilizó esa reestructuración ficticia para transferir $800,000 a cuentas en las Islas Caimán. Se oyeron gritos ahogados en la sala. Margaret intentó correr hacia la salida lateral, pero Daniel la sujetaba con fuerza, con las manos temblorosas por la rabia y la decepción. No solo eso, continué, sintiendo por primera vez en décadas el poder de controlar completamente una narrativa, ella también utilizó mi identidad para obtener préstamos comerciales que nunca fueron a parar a la empresa. Préstamos que ascendieron a $1,2 millones, todos destinados a financiar no solo a Marcus, sino también a otros 2 entrenadores personales en diferentes ciudades. Marcus había intentado escabullirse durante el alboroto, pero uno de los agentes federales lo interceptó en la puerta. Señor, necesito que se quede aquí. Eleanor se había levantado y caminaba lentamente hacia nosotros, con el rostro convertido en una máscara de horror creciente y comprensión tardía. Maggie, me dijiste que necesitabas ese dinero para el tratamiento contra el cáncer de James. Me mostraste documentos del hospital, informes médicos. Te presté mis $150,000 de mis ahorros para la jubilación. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del viejo reloj de pared del club.
Margaret palideció aún más, si es que eso era posible. Eleanor, puedo explicarlo. No hay cáncer, anuncié, cada palabra resonando como un martillo judicial. Nunca lo hubo. Margaret inventó mi enfermedad terminal para extorsionar a su propia hermana. Los informes médicos eran falsos, los documentos del hospital eran creaciones de su impresora doméstica. En ese momento, Sara volvió corriendo al salón, sus tacones haciendo clic urgentemente contra el mármol. Ella sostenía unos papeles en sus manos, jadeando por la carrera. Papá, tenías razón. Fui al banco y conseguí los extractos de los últimos 5 años. Hablé con 3 gerentes diferentes. Ella tiró los papeles sobre la mesa con fuerza. Mamá no solo te robó a ti. Ella abrió cuentas a nombre de sus hijos y vació nuestros fondos universitarios. Todo el dinero que ahorraste para nuestra educación desde que éramos niños, $340,000, ha desaparecido. Daniel soltó a Margaret con evidente repugnancia. Has robado nuestro futuro. Literalmente has robado el futuro de tus propios hijos. Margaret intentó una última carta desesperada, con los ojos brillantes por la malicia de quien no tiene nada que perder. James, si me delatas por completo, le contaré a todo el mundo lo que pasó aquella noche en Detroit. Ya sabes a qué me refiero. Sentí un escalofrío familiar, esa sensación de cuando Margaret encontraba mi punto débil y apretaba hasta que cedía. Pero esta vez estaba preparado. Margaret, ¿te refieres a la noche en que me drogaste y orquestaste una situación comprometedora con esa mujer en el Hotel Renaissance? Ella se quedó boquiabierta, su última carta se había vuelto en su contra. Sí, lo descubrí. El detective Morrison encontró los mensajes de texto entre tú y Verónica Palmer. Le pagaste $5,000 para que me sedujera mientras yo estaba bajo los efectos de las drogas que pusiste en mi bebida durante la cena. Mostré mi móvil al público, con las pruebas digitales brillando en la pantalla. Todo grabado, Margaret. Cada mensaje, cada pago a través de PayPal, cada detalle de tu plan para crear pruebas falsas de infidelidad que pretendías utilizar en el divorcio. Morrison se acercó con las esposas preparadas. Señora Carter, además de los cargos de fraude bancario y robo de identidad, ahora tenemos pruebas de drogamiento, conspiración e intento de chantaje. Margaret se derrumbó en una silla cercana, comprendiendo por fin que no había escapatoria posible. Sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Por qué, mamá?, preguntó Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué destruir así a nuestra familia? Te queríamos. Margaret levantó la vista y, por primera vez, no vi a la manipuladora calculadora, sino a alguien roto y desesperado. Porque nunca me valorasteis de verdad. Yo lo hacía todo, lo organizaba todo, mantenía esta familia en pie, y nadie reconocía nunca mi sacrificio. Tú mantenías esta familia en pie, estalló Daniel, con su voz resonando por toda la sala. Nos estabas destruyendo sistemáticamente a todos. Cada decisión, cada consejo, cada sacrificio, era para tu propio beneficio. Fue entonces cuando Margaret intentó su última jugada, mirándome directamente a los ojos. James, ¿de verdad vas a hacerlo? ¿Destruir a la madre de tus hijos delante de toda esta gente? Después de 40 años. La miré durante un largo momento, viendo no a la mujer con la que me había casado, sino a la persona que siempre había sido detrás de la máscara. Margaret, tú te has destruido a ti misma. Yo solo me he negado a ser destruido contigo. El detective Morrison se acercó con las esposas, el metal brillando bajo las luces del candelabro. Margaret Carter está arrestada por fraude bancario, robo de identidad, evasión fiscal y conspiración para cometer fraude. Mientras la esposaban, Margaret gritó, lo lamentarán. Sin mí, esta familia se desmoronará por completo. En realidad, Margaret, dije con calma, observando a los agentes que la conducían hacia la salida, sin ti, por fin podremos ser una verdadera familia. Pero mientras los agentes se la llevaban, Margaret se volvió una última vez y dijo algo que me heló la sangre en las venas. James, ¿crees que has descubierto todos mis secretos? No sabes ni la mitad de la verdad sobre quiénes son realmente nuestros hijos. La sala quedó en silencio absoluto. Daniel y Sara se miraron, con confusión y miedo primitivo en sus rostros. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, incluso derrotada y esposada, Margaret se había guardado una última bomba para hacer estallar. Una bomba que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. El silencio que siguió a las últimas palabras de Margaret fue roto por una risa. Mi risa.
Margaret, dije con calma, ¿de verdad crees que no lo descubrí hace años? Daniel y Sara se volvieron hacia mí, con los rostros aún pálidos por la conmoción. Eleanor se había levantado de la silla, con las manos temblorosas. ¿Queréis saber la verdad sobre vuestra paternidad? Continué, sacando otro sobre de mi chaqueta. Hace 5 años, cuando Margaret empezó a descuidar sus mentiras, hice pruebas de ADN a todos nosotros. Margaret intentó interrumpir, pero el detective Morrison la silenció con un gesto. Daniel, miré a mi hijo, o al hombre que había criado como mi hijo, eres biológicamente hijo del Marcus anterior. No del Marcus actual, sino del entrenador personal que ella tuvo hace 36 años. Un hombre llamado David Chen. Daniel se tambaleó, pero yo continué, Sara, tu verdadera madre biológica no es Margaret. Es Eleanor. Eleanor se derrumbó en la silla más cercana, confirmando finalmente con un movimiento de cabeza la verdad que había guardado durante décadas. Margaret se quedó embarazada al mismo tiempo que Eleanor, expliqué a la sala atónita. Pero Margaret perdió al bebé en el 3er mes. En lugar de contar la verdad, convenció a Eleanor de que le diera a su bebé para que ella lo criara, alegando que Eleanor era demasiado joven y soltera. Sara se volvió hacia Eleanor, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Tía Elle? ¿Tú eres mi madre?» Eleanor asintió entre lágrimas. Solo tenía 19 años. Margaret me convenció de que sería lo mejor para ti. Estaba perdida, sin dinero, sin apoyo. Ella me prometió que aún podría formar parte de tu vida como tía. ¿Y yo? Pregunté retóricamente. Bueno, descubrí todo esto hace 5 años. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción? Miré directamente a Daniel y Sara. Alivio. Alivio por saber que no llevaban los genes de alguien tan manipulador como Margaret. Daniel se acercó vacilante. Papá, ¿todavía me consideras tu hijo? Daniel, respondí, poniendo mi mano en su hombro, el ADN no hace a un padre. El amor, la dedicación, la presencia, eso es lo que hace a un padre. Y yo he sido tu padre desde el primer día, supiera o no la verdad biológica. Sara corrió hacia Eleanor y la abrazó por primera vez como madre e hija. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque Margaret amenazó con echarme de la familia si lo hacía. Y no podía perderte por completo. Fue entonces cuando Margaret intentó una última carta desesperada. No lo entienden. Hice todo esto por amor. Para proteger a esta familia. ¿Proteger? Daniel se volvió hacia ella, su voz cargada de décadas de resentimiento finalmente liberado. Mentiste sobre nuestra paternidad, robaste nuestro dinero para la educación, manipulaste a toda nuestra familia y a eso le llamas proteger. El detective Morrison se acercó. S.R.A. Carter, necesitamos que venga con nosotros ahora. Mientras Margaret era conducida hacia la salida, gritó por última vez, James, te arrepentirás. Sin mí, no son nada. En realidad, Margaret, respondí con calma, sin ti, por fin hemos descubierto quiénes somos realmente. 3 meses después, Margaret fue condenada a 15 años de prisión por fraude, robo de identidad y evasión fiscal. Marcus recibió 5 años como cómplice. Los otros 2 entrenadores personales de diferentes ciudades también fueron arrestados por delitos similares. Eleanor se mudó a una casa a 3 manzanas de la mía, asumiendo por fin su papel de madre de Sara. Daniel comenzó una terapia para lidiar con las décadas de manipulación psicológica que había sufrido. ¿Y yo? Descubrí algo fascinante en los meses siguientes. Sin Margaret orquestando cada aspecto de nuestras vidas, nuestra familia floreció de formas que nunca hubiera imaginado posibles. Daniel abrió su propia empresa de consultoría, utilizando las habilidades analíticas que Margaret siempre había desalentado. Sara volvió a la escuela, persiguiendo por fin su sueño de convertirse en veterinaria, un sueño que Margaret había saboteado sistemáticamente durante años. Eleanor se reveló una abuela increíble para los hijos de Daniel, aportando una alegría y una ligereza genuinas que nuestra familia nunca había experimentado. No solo recuperé mi dinero, la mayor parte del cual fue rastreado y devuelto, sino que también me recuperé a mí mismo. A los 65 años, descubrí que todavía tenía energía, sueños y capacidad de amar que Margaret había sofocado sistemáticamente durante 4 décadas. 6 meses después del juicio, abrí una empresa de consultoría para personas que sospechan que están siendo manipuladas financieramente por sus parejas. El detective Morrison se convirtió en mi socio. Ya hemos ayudado a 47 personas a escapar de situaciones similares a la mía. La lección que aprendí, y que comparto con cada cliente,
Es simple, los manipuladores dependen de tu silencio y aislamiento para prosperar. En el momento en que empiezas a documentar, verificar y confrontar, todo su castillo de naipes se derrumba. Margaret intentó hacerme creer que yo era incompetente, dependiente y afortunado por tenerla. La verdad era todo lo contrario. Ella dependía completamente de mi productividad, de mi reputación respetable y de mi silencio. Al final, descubrí que la mejor venganza no era destruir a Margaret, sino liberarme de ella y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si esta historia de manipulación familiar y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias reales de personas que se han enfrentado a narcisistas y han salido victoriosas. Porque cada historia compartida es una persona menos engañada en silencio. Daniel me visitó la semana pasada con una noticia. Se va a casar con su novia de 2 años, una mujer a la que Margaret había intentado alejar del sistemáticamente. Papá, me dijo, por primera vez en mi vida, siento que puedo tomar una decisión sin miedo. Esa frase lo resume todo. Durante 40 años, Margaret convirtió nuestro hogar en un tribunal en el que ella era jueza, jurado y verdugo de cada decisión, sueño y relación. Hoy, a mis 66 años, me despierto cada mañana en una casa silenciosa y tranquila, tomo mi café sin comprobar si tiene un sabor extraño y planifico mi día basándome en lo que yo quiero hacer. La última vez que supe de Margaret, ella estaba en la cárcel tratando de manipular a otras reclusas para formar alianzas. Algunos hábitos nunca cambian. ¿Yo? Bueno, estoy planeando un viaje a Europa con Eleanor y Sara, el primer viaje en 40 años que no ha sido aprobado, planeado y controlado por Margaret. ¿Y esa libertad? No tiene precio.